Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a ver qué es HTML y por qué aprenderlo. HTML es un lenguaje de estructuración de contenido, no es un lenguaje de programación. Eso hay que tenerlo siempre en claro. Nosotros no vamos a ser programadores porque sepamos cómo utilizar y cómo crear un documento HTML. HTML se encarga de la estructura. Así que vamos a conocer qué es este lenguaje. El lenguaje de marcado de hipertexto, o como lo conocemos y lo vamos a conocer de ahora en más, HTML, es un lenguaje de estructuración de contenidos y, como digo, no es un lenguaje de programación. Este punto se debe tener en claro debido a que muchos tienen la falsa creencia de que HTML es un lenguaje de programación, pero no es así, sino que más bien el objetivo del lenguaje es crear mediante marcas, que de ahora el más vamos a llamar etiquetas, es crear mediante estas etiquetas distintos tipos de contenido. Es así de simple. Con HTML creamos etiquetas que representan en el navegador un tipo de contenido, el cual varía dependiendo de la etiqueta que hemos creado. Por ejemplo, hay etiquetas para crear párrafos, entonces si nosotros creamos un párrafo con una etiqueta de párrafo, en el navegador se va a ver como un párrafo. Y el navegador web va a reconocer que eso que creamos es un párrafo. Cuando creemos un encabezado, un título, vas a ver que eso es un título. Esto gracias a las etiquetas del lenguaje. Es así de simple. Con HTML creamos etiquetas que representan en el navegador un contenido específico. El lenguaje tiene una amplia variedad de etiquetas, las cuales iremos aprendiendo a lo largo de este curso, y en esa amplia variedad se pueden crear todos los tipos de contenidos que nosotros vemos al visitar un sitio web. Algo que debes tener presente es que HTML, junto a sus etiquetas, es un lenguaje de estructuración. Vuelvo e insisto siempre con lo mismo. Este lenguaje de estructuración va a servir para representar elementos en pantallas. Es decir, nunca con HTML vamos a poder agregarle un estilo visual. Simplemente vamos a presentar en pantalla contenido. Para darle un aspecto visual a ese contenido que creamos mediante HTML, utilizaremos CSS, que lo aprenderemos en este mismo curso dentro de poco. Entenderemos más de este lenguaje pasando a la práctica del mismo, y haremos eso en breve. Bien, y eso es todo el secreto de HTML. Es un lenguaje de estructuración de contenido, como ya hemos aprendido, y creamos etiquetas. Esas etiquetas representan contenido en el navegador. El navegador entiende, no importa si es un navegador de una computadora, de un sitio web o de una tablet. El navegador sabe, el navegador lee esas etiquetas y por lo tanto, al entenderlas, sabe qué contenido está mostrando en pantalla. Bien, entonces ya sabemos qué es HTML. Ahora, a la pregunta que tenemos que responder es ¿por qué aprender HTML? HTML es el lenguaje fundamental, elemental, si se quiere, para poder desarrollar sitios web complejos, modernos y dinámicos. Es decir, si no conocemos y no sabemos escribir código HTML, vamos a tener una grave falta a la hora de diseñar sitios web, de programar sitios web y de todo aquello que encaremos como desarrolladores y diseñadores web, ya que el lenguaje fundamental y necesario y obligatorio no vamos a conocerlo, no vamos a poder escribirlo. Entonces es el primer paso, es el primer escalón que hay que dar para convertirse en diseñador web o en programador web. Por eso es muy importante aprender este lenguaje. Si bien es un lenguaje muy sencillo, es el lenguaje más sencillo de todos, no es un lenguaje de programación, eso ayuda mucho y tiene una curva de aprendizaje muy rápida. No te vas a complicar con este lenguaje, es un lenguaje fácil, se va a hacer amigo tuyo, ya que no tiene ninguna complejidad en sí. Y generalmente los errores cometidos en HTML pueden llegar a pasar desapercibidos. No es bueno, ya que podríamos cometer errores y no darnos cuenta de eso, pero con esto me refiero a que esa ventaja se basa en su facilidad de escritura y su facilidad de uso. Si bien puede ser una contra de que sus posibles errores pasen desapercibidos, eso implica una ventaja importante, y es que HTML es muy fácil de utilizar, muy fácil de escribir y muy fácil de aprender. Por supuesto, no vamos a cometer errores en este curso, y cuando termines el mismo ya no vas a cometer más errores de HTML, ya que es un lenguaje sencillo. Nos vemos en la próxima clase.